Señor, te agradecemos realmente, Señor, porque tú has pensado en nosotros, en nuestra existencia, Señor, has planificado nuestra existencia. Gracias, Señor Dios, porque nos has dado vida. Gracias, Señor, porque tú has cuidado nuestra concepción, nuestro nacimiento, nuestro crecimiento, Señor. Tú has estado velando por nosotros cada día, cada momento, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor Dios, por el lugar donde vivimos. Gracias, Señor Dios, por la protección que gozamos en medio de esta sociedad, en el lugar que vivimos. Gracias por nuestros seres queridos. Gracias, Señor Dios, por esta iglesia, por esta estructura donde tu iglesia se reúne. Señor, gracias por el aire que tú has creado para que respiremos y nuestros cuerpos se llenen de oxígeno. Gracias por el agua, Señor, que disfrutamos cada momento, cada día, Señor, por el alimento. Gracias, Señor, por tantas cosas que tú nos has dado, Señor. Dios mío, todo lo que recibimos, todo lo que usamos, tenemos, proviene de ti, Señor. Gracias. Dios mío, no queremos solamente ser agradecidos de palabras, sino también queremos mostrarte nuestra gratitud actuando, haciéndolo, Señor. Queremos mostrarte este agradecimiento también con nuestra forma de vivir en obediencia. También, Señor, aprendiendo de tu amor, de tu gracia, también queremos vivir interesados en los demás, en brindar o compartir aquello que tú nos has dado con los demás. Queremos, Señor, nosotros vivir también interesados en nuestros hermanos, de quienes escuchamos, sabemos o entendemos que pasan por necesidades. También por aquellos que se entregan todo lo que tienen y sus vidas mismas para servirte a ti y aceptan circunstancias muy duras, muy difíciles por servirte a ti. Señor, te pedimos por ellos, para que tú les des fortaleza, consuelo, sabiendo esto, Señor, que tú tienes un plan maravilloso para sus vidas, que tu Santo Espíritu está con ellos y cuando sean acusados, tu Espíritu Santo les defenderá. Señor, gracias porque tú nos prometes también estar presente siempre y en ellos, en nuestros hermanos que pasan estas dificultades. Tú estás ahí, Señor. Gracias también por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos viendo la serie de las disciplinados en la vida. Y vamos a continuar, ¿no?, viendo esta serie. Bueno, disciplinados en la vida espiritual. Pero yo preferiría decir disciplinados en la vida, porque realmente en nuestra vida lo más importante es nuestra relación con Cristo, ¿no? Y como primer título vimos disciplinados en la vida de oración, ¿no? Y allí me remarcaba el hecho de ver y reconocer o ver desde la perspectiva de Dios y orar en el nombre de Jesucristo según su voluntad, ¿no? Y pedir lo que Cristo pide por nosotros y no lo que nosotros queremos, ¿no? Sus deseos, su voluntad y no nuestros sueños. Lo que no mencioné ese día fue que lo que Él quiere para nosotros es mejor de lo que nosotros queremos para nuestra vida, ¿no? Entonces, pedir realmente lo que Él quiere, su voluntad, conforme a su palabra, es lo mejor que podemos pedir para nuestras vidas y las vidas de los demás. Al siguiente domingo, ¿qué es lo que vimos? La disciplina ¿de qué? ¿Cómo? De la palabra de Dios, ¿no? De leer y escudriñar la palabra de Dios, que es pues nuestro alimento, ¿no? Y al siguiente domingo, ¿qué disciplina vimos? Ya, una fue la palabra de Dios, la otra, ¿cómo? Con
Ya, esa es la disciplina de los padres, vimos en la prédica. ¿Cómo? ¿Congregarnos creo que fue o no? No sé. El tiempo con Dios, ¿sí? Sí, fue la disciplina del tiempo con Dios. Bueno, muy bien, ahora vamos a ver la disciplina de la mayordomía, ¿sí? Entonces, es importante pues orar a nuestro Señor, ser disciplinados en eso, es importante pues seguir a la palabra de Dios, esforzarnos, es importante vivir en unidad, en comunión, congregarnos con nuestros hermanos, y es importante también ahora pues mantener una disciplina de la mayordomía, ¿no? Una buena administración. Y será necesario tener una disciplina de este tipo, ¿no? Manejamos nuestro dinero, nuestra economía, pero ¿será necesario disciplinarnos en esto? ¿No? Bueno, quiero leer con ustedes Eclesiastés, el capítulo 2, ¿no? Vamos a leer lo que está ahí en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, ahí está, ¿no? Dice, emprendí grandes obras. Hice que me construyeran casas y que me plantaran viñas. Tuve mis propios huertos y jardines y allí planté toda clase de árboles frutales. Mandé construir estanques de agua para poder regar la floresta donde crecían los árboles. Compré esclavos y esclavas. Y tuve criados que nacieron en mi casa. Tuve también grandes ganados de vacas y de ovejas, más que todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén. Acumulé plata y oro y tesoros que antes fueron de otros reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras y disfruté de los placeres humanos habidos y por haber. Ajá. Bonito, ¿no? Luego dice, mi grandeza fue mayor que la de todos los que reinaron antes de mí. Versículo 9. Antes de mí en Jerusalén. Pero además siempre conservé mi sabiduría. No les negué a mis ojos nada que desearan ver, ni conscientemente me aparté de placer alguno, porque en lo íntimo disfruté de todos mis afanes. Esa fue la recompensa de todos mis afanes. O sea, yo trabajé duro, dice, ¿no? Yo le di duro, ¿no? A la chamba, ¿no? De sol a sol, ¿no? Como estuvo de moda un tiempo una canción, ¿no? Antes que salga el sol ya estaba trabajando. Después que terminaba el sol, seguía trabajando. La dediqué duro. ¿Y qué hice luego de eso? Pues me compré mi casa, mis carros, los servicios, ¿no? Siempre ahí incluido el internet, todo. Compré hasta para mis reuniones artistas para que se presenten en vivo. Algo así está describiendo este personaje aquí, claro, yo lo estoy actualizando un poco. Y todo eso como fruto pues de mi chamba, ¿no? De mi trabajo, ¿no? Y disfruté de todo ello, pues todo lo que quería, deseaba, lo adquiría para disfrutar de mi trabajo, de mi chamba. Y esa fue mi vida, ¿no? Eso es todo lo que hice, ¿no? Me suena mucho a lo que hoy en día la persona de nuestra cultura quiere alcanzar, ¿no? El ideal de una persona en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que quiere alcanzar. Pero pensándolo un poco más, no solamente en nuestra sociedad, sino que también pensando un poco en nuestra cultura eclesial, nuestra cultura de iglesia, ¿no? Porque dentro de Lima pues hay una subcultura, digámoslo así, una cultura dentro de otra cultura, que es pues la cristiana, ¿no? La eclesial. Y pensando un poco en esta cultura, en esta sociedad, ¿no? Compuesta por, digamos, los evangélicos. Puedo ver también que esta es el pensamiento de muchos, ¿no? Escuchando algunos mensajes, y yo voy a apuntar un poco más a los líderes que a los que, digamos,
dejan que se les lidere, se enseña mucho de cómo es que puedes ser bendecido por Dios, ¿no? Cómo es que puedes alcanzar tus sueños en Dios, ¿no? Cómo es que puedes avanzar en Dios, ¿no? Y tener, pues, ¿no? Digamos, tener los resultados de tener una buena relación con Dios siendo bendecido en todo, ¿no? Y puedo ver este pensamiento mismo allí, presente. Pero me faltó terminar de leer el versículo 11, donde dice, luego me puse a considerar todo lo que yo había hecho con mis manos y el trabajo que me costó realizarlo, y resultó que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Nada es provechoso bajo el sol. Nada de esto, dice él, que obtuve con el esfuerzo de mi chamba, nada de esto es bueno bajo este pensamiento de una forma de vivir sin Dios. Cuando dice bajo el sol, está hablando de eso, de personas que viven mirando la vida, entendiendo la vida sin Dios. Si no miran bajo la perspectiva o conforme a la perspectiva de Dios, ¿no? Y esta es la realidad. Y este es el argumento que quiero presentar para decir que sí necesitamos ser disciplinados, porque creo que nos han enseñado mal, a administrar mal, ¿no? El querer tener más y más, el tumbar a los demás, ¿no? El esforzarse para estudiar duro, para tener lo más que se pueda, creo que no va por ese lado, ¿no? Y necesitamos reordenar esa forma de pensar. Pero ¿dónde se originó todo este problema, ¿no? ¿Dónde empezó? Bueno, tenemos que ir al comienzo, ¿no? ¿Y qué libro se llama el inicio? ¿O en qué libro se relata sobre el inicio? En Génesis. Vamos a Génesis entonces. Génesis capítulo 3, versículo 4. Dice, si está en la siguiente diapositiva para que me sigan. Ahí está, ¿no? Dice, Génesis 3, desde el 4, dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe bien que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Yo cuando leí este versículo en esta semana, yo dije, ahora entiendo por qué a las mujeres les gusta ir tanto al supermercado, ¿no? ¿No? Y ahí está el origen, pues, ¿no? Y por eso arriba la imagen de supermercado, ¿no? Les gusta, ven, ¿no? Lo que es apetecible y codicioso para comer, ¿no? Y eligen la fruta, ¿no? La huelen, la palpan y dicen, ya, ese está bien, ¿no? No, bueno, es una broma, no es eso, ¿no? Pero saliendo de la broma, ¿no? Aquí hay algo que me parece interesante rescatar respecto al origen de este problema de que el ser humano, de que nosotros y nuestra sociedad mire tanto lo material y le dé tanto valor a lo material, ¿no? Y es el hecho de que Satanás, cuando tentó primero a Eva, ¿no? Porque ambos cayeron y el responsable es el varón realmente de esta caída, pero primero a Eva, aquí según el relato, Satanás le hizo pensar a la mujer que Dios no le estaba dando todo lo que tenía que darle, ¿no? Y que Dios le estaba limitando, le estaba privando de algo, ¿no? Y entonces le hizo caer en eso, en ese pensamiento, ¿no? De que Dios no estaba queriendo que disfrute de todo, en este caso del alimento, ¿no? De esa fruta rica, ¿no? Y de ese fruto rico. Y en esto es lo que cayó, ¿no? Y ella codició, deseó eso, ¿no? Quiso tenerlo, ¿no? Esto. Y dijo, esto es para mí, y lo tomo. Y es allí donde surge o inicia esta vida de querer tenerlo todo. Y de no estar satisfecho con lo que se tiene.
Me acuerdo que yo crecí en un hogar humilde, ¿no? Teníamos una sala, un cuarto donde dormíamos todos, un bañito y nada más, ¿no? Y yo me quejaba, ¿no? ¿Por qué vivo aquí? ¿No? Cuando era niño, por supuesto, ¿no? Chiquito. ¿Por qué vivo aquí? ¿No? Y luego creciendo, un día fuimos con mi mamá visitar a una persona, a una madre soltera, no muy lejos de mi casa, y ya para ese tiempo en mi casa era un poquito mejor. Eh, Cuando llegué vi pues un cuartito de estera, ¿no? ¿Saben qué es estera, no? Los jóvenes, los chibolos, ¿saben qué es estera? ¿No? Es carrizo aplastado, ¿no? La caña, ¿no? Aplastada, ¿no? Hecha así como tablillas, pero aplastada ¿no? de caña, y luego tejida, ¿no? Y de tal manera que se hace una especie de tablero, ¿no? Grande, ¿no? Claro, ¿no? Un tablero, un triplay, digamos así, ¿no? Grande, y eso lo ponen, lo amarran entre varios y forman un cuarto, ¿no? Eh, Eso se usaba bastante antes, ¿no? Y eso era estera, ¿no? Ese tablero se llamaba estera, ¿no? Y tierra, en un cerrito, ¿no? Tierra, ese cuartito de esteras, y nada más, ¿no? Y, y comparándome yo vivía mucho mejor, ¿no? Y yo triste. Pero luego de unos años fui a Huancavelica, un asentamiento minero, y donde había mina, y poco después de que ya se había salido del terrorismo, pero quedaban estragos. Y llegué, pues eran casas no construidas por la mina, pero luego supe que había otras personas que iban a la iglesia que estaba yendo en ese tiempo, el filo un pequeño cañón que era del río Marañón, ¿no? Ya frontera con Ayacucho. Y fui a visitarles y conocer dónde vivían. Y llegué y eran cuevas. No estoy exagerando, ¿sí? Llegué al lugar una caída que era para el río, que era bien profundo, ¿no? Y en ese lugar la gente había empezado a vivir allí, metiéndose en huecos de la tierra que se habían formado de forma natural, y ellos tapaban con algunas cosas que encontraban y ahí estaban viviendo. Eran personas que habían escapado de Ayacucho a Huancavelica y estaban ahí pues como que refugiados cerca de la mina buscando algo de seguridad, ¿no? Me acuerdo la escena de acercarme, tocar la puerta, no, que no era una puerta, no era algo que le tapase. Salió una señora con sangre en las manos, ¿no? Me asusté. Bueno, estaba justo matando al animalito que le iba a cocinar, ¿no? Y contó justo ella cómo escapó de que matasen a todos sus familiares en Ayacucho, y ella solamente pudo librarse, ¿no? De ser muerta. Y, y yo ahí pues tuve que agradecer a Dios de lo que tenía y cómo crecí viendo a personas que sufren tanto, ¿no? Y habían niños, jovencitos creciendo ahí, ¿no? Eh, entonces, y uno a la luz de eso no se pregunta, ¿no? ¿Por qué somos entonces así? ¿No? Queremos más y más y más y más, ¿no? Es porque el ser humano sacó de su corazón a Dios, del reino de su ser a Dios, y que puso en su lugar las cosas que Dios creó. Bueno, eso el Antiguo Testamento lo describe como con los ídolos, ¿no? Pero seguimos, nuestra sociedad sigue con esa esencia de la idolatría, poner las cosas que Dios creó o las materiales en su corazón que le gobierne en lugar de Dios. Claro, ahora tienen otros nombres, ¿no? El trabajo mismo, ¿no? Podríamos resumirlo en el concepto del consumismo, ¿no? Adquirir esto nuevo que sale, ¿no? El número 4, salió el 5, tengo que hacer mis colas y conseguirlo, ¿no? Y estar actualizado. Bueno, eso pues tiene que ver con esto realmente. Y nosotros, la pregunta es, ¿nosotros estamos siguiendo ese camino como cristianos? Nuestra forma de pensar es igual
o hemos experimentado un cambio, ¿no? En Isaías 5:2, en la siguiente diapositiva, dice: ¿por qué gastan en su dinero, por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia por David, ¿no? Y se refiere pues por Israel, ¿no? Y acá el Señor está planteando algo, ¿no? ¿Por qué tanto se dedican a lo material cuando están descuidando lo más importante, que es la relación conmigo? Que soy yo, dice Dios, ¿no? Y acá ya está surgiendo algo, ¿no? O sea, ¿cuánto yo realmente estoy sacrificando por cosas que la sociedad ve como loables, ¿no? Mi trabajo, mis responsabilidades, ¿no? Para obtener esto. ¿Cuánto de eso sacrifico por o en lugar de mi relación con Dios? O al revés, ¿cuánto estoy sacrificando de mi relación con Dios por esto otro? Tenemos que hacer un cambio ahí, ¿no? Tenemos que disciplinarnos para hacer un cambio. Les pongo algo respecto o les expongo algo respecto al consumismo y las consecuencias de ese consumismo que están en la siguiente diapositiva. Dice: estos males llevan a una mala administración del dinero y traen consecuencias. Se anotan ahí 3 consecuencias. En primer lugar, dañan las relaciones personales. Se rompen las relaciones familiares, nucleares y extendidas. Se rompen las amistades. Bueno, o se van distanciando, ¿no? Tanto trabajo que ya ni hablo, ni estoy un tiempo con mi esposa o con mis hijos, etcétera, ¿no? Dañan las relaciones con Dios. Se pone en tela de juicio quién es el Señor de tu vida, ¿no? Por supuesto que sí, eso es lo que sucede. Afecta tu adoración a Dios, ¿no? En los años, terminando los años 80, comenzando los 90, surgió un tema, digámoslo así, de moda en las iglesias cristianas, y era el tema de ser un adorador, ¿no? ¿Quién es un adorador, no? ¿Por qué surgió este tema? Surgió a la par de que se empezaron a cantar nuevos estilos de música, o usar nuevos estilos de música para alabar a Dios, ¿no? Y se empezó a enseñar respecto a la adoración, pues. Y la conclusión se llevaba, ¿no? Se llegaba a esto, a decir, bueno, cantar no es adorar, ¿no? Sino que adorar a Dios implica pues toda una vida dedicada a Dios, ¿no? Dedicada a exaltar el nombre de Dios, pero se reflejaba también en ese interés de al cantar a Dios, de servir a Dios. Por ejemplo, un adorador, ¿no? ¿Cómo me imagino yo a alguien que adora a Dios? Pues que, por ejemplo, al culto va, pues, es el primerito en llegar, ¿no? Porque quiere adorar a Dios, ¿no? Quiere exaltar a Dios, independientemente de lo que haga durante el servicio, ¿no? O es uno de los primeros en esforzarse en llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere adorar a Dios, ¿no? O porque también cuando hay canciones, alabanzas, lo hace pero para Dios, no para uno, ¿no? No para deleitarse uno mismo. O cuando lee la palabra, quiere conocer la palabra, quiere conocer a aquel Señor que está descrito en la palabra, ¿no? Y quiere deleitarse. Y se puede continuar describiendo, pero esa es una persona que adora a Dios. Y allí llegamos al punto en donde decimos, bueno, aquel que adora a Dios, también todas las cosas que tiene, las administra para adorar a Dios, las usa para adorar a Dios, ¿no? Por eso se afirma que daña tu relación con Dios el consumismo o el estar abocado a lo material o a lo temporal, ¿no? Y te daña a ti, ¿no? Te lleva pues a la preocupación, a la ansiedad, a la depresión, al estrés, a ser esclavo del trabajo, por ejemplo. Se describen algunas, no es que todo esto sucede en uno solo, pero se describen cosas que pueden suceder en aquellos que están abocados a tener más y más y más.
Y es por ello, una vez más, que necesitamos ser disciplinados en la administración de nuestros bienes, que es pues la mayordomía, ¿no? ¿Por qué se dice mayordomía o administración? Porque reconocemos, una vez más, reconocemos que todo lo que usamos, todo lo que la casa, el carro, lo que podamos tener, entre comillas, es realmente de Dios. Somos nosotros los administradores. Vamos a ver un texto en Proverbios 37, que es la siguiente diapositiva. A ver. Bueno, ya la cambiarán. Ahí está. Proverbios 37 dice, en primer lugar, ¿no? Vamos a ver dentro de nuestra disciplina de mayordomía, que es cuidar tu relación con Dios, es lo esencial. Dice, solamente 2 cosas te he pedido, concédemelas antes de que muera. Aparte de mí la vanidad de la mentira, y no me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan necesario, y no sea que, una vez satisfecho, te niegue y diga, ¿y quién es el Señor? O que, por ser pobre, llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios, ¿no? Bueno, en esencia, esto que dice, ¿no? el sabio, el del Proverbios, ¿no? Lo que está diciendo el Señor, que ni la falta ni la ausencia de cosas me lleven a alejarme de ti o a ir en contra de ti. Y ahí está el principio, ¿no? Que las cosas a nuestro alrededor, ¿no? Las cosas que tenemos, no afecten nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es lo más importante, es lo esencial, es esencial para nuestras vidas, ¿no? No está diciendo que tenemos que ser pobres, que no tenemos que tener más. No está diciendo eso, sino que es una exposición, ¿no? De alguien que tiene temor de que al tener mucho pueda apartarse, olvidarse de Dios. Y yo he visto algunas personas así, ¿no? Me acuerdo de alguien que iba a la iglesia y no tenía trabajo, y siempre en los tiempos de oración decía, oren por mi trabajo, ¿no? Necesito un trabajo. Y orábamos por su trabajo, ¿no? Todos los demás, ¿no? Y cuando obtuvo un trabajo, se olvidó de nosotros, ¿no? Y me imagino que también de Dios. O sea, se olvidó de nosotros como iglesia, ya no le vi más. Y puedo entender y deducir que también de Dios, ¿no? Y claro, una cosa es que hayan dificultades, pero otra cosa es olvidarse del Señor, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros nuestra relación con Dios? ¿Como alguien que tiene que darnos las cosas que necesitamos? ¿O como el Señor al cual nosotros adoramos, exaltamos? Él es nuestro Señor, nuestro Rey, y que nada lo vamos a cambiar por Él. Vamos a ver otro texto en Proverbios 3:9 y 10, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Teniendo pues a Dios como el centro de nuestras vidas, ¿no? Hay aquí un mensaje también importante, y es el hecho de honrar a Dios con esos bienes, ¿no? Reconociéndole a Dios con esos bienes, ¿no? Y nos lleva a pensar respecto al uso que damos con esos bienes a Dios. Si por mi trabajo, ¿no? Y en mi caso todavía es mucho más fuerte esto, pero si por mi trabajo recibo un sueldo, pero entiendo y reconozco que esto es gracias a la fuerza, a la habilidad que Dios me dio, y que ese sueldo que yo recibo viene de Dios, entonces surge allí algo muy importante que creo, si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, a que pienses en esto. ¿Cómo uso este dinero que viene de Dios?
Y esto lo hice en un momento y pensé, ¿no? ¿En qué uso este dinero que Dios me da? Porque puede darse el caso que esto que tú ganas lo uses para algo malo. Y piensa eso. Dios me lo ha dado y yo qué hago con eso. ¿Para qué estoy usando eso que Dios me da? Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor usando para bien, ¿no? Comprando lo que es bueno y no compres lo que es malo. No consumas con lo que es bueno, no consumas en cosas malas. Me da pena muchas veces ver a jóvenes por mi barrio, yo vivo en Chorrillos, caminando, algunos más, con un poquito más de vergüenza que otros, pero caminando algunos con su manzanita, otros de manera abierta, consumiendo marihuana, ¿no? Usando el poco dinero que tienen para eso. Pero aún más, también me lleva al hecho de honrar al Señor dando para la obra de Dios, ¿no? A mí me enseñaron respecto a honrar a Dios también con mis bienes en cuanto a ofrendar. Y yo tenía un problema en la práctica cuando se hablaba de ofrendar, ¿no? Porque llegaba los domingos el momento de ofrendar y yo lo que hacía era, a ver, ¿cuánto hay por aquí? Uy, no hay nada, no traje. Uy, acá hay una monedita, ¿no? Ya. Y eso ponía. Y eso era, ¿no? Esa era mi práctica. Y creciendo en mi relación con el Señor, realmente, por ejemplo, a la luz de este texto, yo puedo estar honrando al Señor con mis bienes así. ¿Creen ustedes? Ya, yo sé que la respuesta es evidente, ¿no? No. Pero quiero llevarles junto conmigo en este pensamiento, ¿no? ¿Cómo puedo yo honrar a mi Dios con mis bienes? Pensé yo. Y a mí no se me había enseñado, por ejemplo, de darle pues un porcentaje a Dios, ¿no? Cuando vi esto en la palabra de Dios, de darle un porcentaje a Dios, yo pensé, qué sabio es eso, ¿no? Porque si es un porcentaje, pues no voy a dar de lo que no tenga, ¿no? No me va, digamos, no voy a administrar mal, sino que más bien me va a llevar a administrar bien, porque voy a medir, ¿no? Qué porcentaje dar para el Señor, y eso implica pues iniciar una administración adecuada de mis bienes. Yo vi sabiduría ahí. Vi cómo es que los hermanos en Hechos pues no solamente se limitaban a una décima parte, a un porcentaje mínimo, sino que de sus propiedades que tenían, vendían de sus propiedades voluntariamente y lo daban, ¿no? Para otros hermanos que necesitaban. Entonces yo vi ahí, wow, tengo un porcentaje de tope mínimo, pero puedo dar más. Y sería bueno dar más a mi Señor y honrar así, de esta manera, a mi Señor. Y entonces llegué a la conclusión de que el diezmo, la décima parte, es el porcentaje mínimo con el cual yo voy a honrar al Señor, pero también puedo honrarle con más, ¿no? Y vi que esto es sabio. Me lleva, como digo, a una buena administración de los bienes. Y es una forma en la que también nosotros honremos a nuestro Señor, como parte de esta vida de ponerle a Él primero, pues, ¿no? De adoración a Él, ¿no? De deseo de adorar a Dios, de deseo de exaltar a nuestro Señor, ¿no? Segundo principio en cuanto a la disciplina de administrar bien los bienes, ¿no? Es tu relación familiar es importante. Ahí está. Muy bien, dice en Proverbios 17:1, es mejor un mendrugo de pan en paz que carne en abundancia en medio de peleas, ¿no? Y aquí hay un principio, ¿no? Que mi relación familiar, mi relación con estas personas es más importante que lo material, ¿no? No es que lo material no sea importante, tiene su importancia, pero justamente es importante, ¿por qué? Porque me sirve para mi familia, ¿no?
Es por eso que es importante, ¿no? Y para uno, por supuesto. Entonces la familia es más importante, pues. Pero sucede a veces que nosotros descuidamos a nuestra familia por estos bienes. Y creemos que estos bienes son los que les va a hacer estar bien a ellos, ¿no? Pero yo te doy todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿No? Y caemos en un gran error, revirtiendo, cambiando el orden de lo que es más importante. Más importante es nuestra relación familiar. Demos entonces un tiempo a nuestros hijos. Hay un consejo que escuché y me pareció muy bueno, por ejemplo, da un tiempo a tus hijos, pero a cada uno de ellos, ¿no? Separa un tiempo para salir, para hacer algo con cada uno de tus hijos. Y que vean y que crezcas en esa relación y aparte de eso, de crecer en tu relación con cada uno de ellos, también pues verán cada uno de ellos que tú sí te interesas por ellos, ¿no? Entre otras actividades que uno podría hacer para mantener la relación familiar en primer lugar, dentro de las relaciones personales, por supuesto, porque Dios es esencia y lo es todo en nuestras vidas. Y más aún, pues, si hablamos de la esposa, del cónyuge, ¿no? Que es, dentro de la familia, es con quien prioritariamente me tengo que relacionar. Muy bien, veamos otro principio, ¿no? Y es respecto al saber dar, ¿no? Dice en Proverbios 19:17, ahí está, ya me están siguiendo, muy bien. Muy bien, Proverbios 19:17 dice, dar algo al pobre es dárselo al Señor. El Señor sabe pagar el bien que se hace. Otro texto dice en Proverbios 14:31, oprimir al pobre es afrentar al Creador. Tener misericordia del pobre es honrar a Dios. Y en Primera de Juan 3:17 dice, pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Y todos estos textos nos llevan a este principio, ¿no? En interesarnos por aquel que está cerca de nosotros, aquel que vemos que necesita y que podemos compartirle de lo que tenemos para suplir o para tratar de cubrir en algo, ¿no? Ahora, claro, hay algo que tenemos que tener cuidado también nosotros y es en la forma en que, digamos, brindamos esa ayuda, ¿no? Que sea de una forma sabia, ¿no? Que no alimente alguna adicción, que no alimente algún problema en la otra persona tampoco, ¿no? Porque puede suceder, ¿no? Que hagamos de manera equivocada eso, ¿no? Alguien que tiene algún problema, le estemos ayudando para que continúe en ese problema. Por ejemplo, ¿no? Alguien que es adicto, ¿no? Y le doy dinero para que pues use mal ese dinero. Pidamos sabiduría a Dios de cómo apoyar y ayudar, ¿no? a los demás. Veamos el siguiente principio, ¿no? que quise poner aquí y es cuídate del crédito. Sí, la Biblia también habla del crédito. Proverbios 22:7 dice, los deudores son esclavos de los prestamistas. Bueno, la última parte de este versículo, ¿no? En Proverbios 22:7 dice que los deudores son esclavos de los prestamistas. Bueno, reconocemos nosotros que cuando te prestas de alguien, tú adquieres un compromiso con este que te presta. Y más aún si es un colombiano, ¿no? Cuidado. Bueno, no, disculpen, no un colombiano, perdónenme, una persona, se me salió porque en las noticias siempre dicen eso, ¿no? Discúlpenme. Una persona que presta del goteo, con la técnica del goteo le llaman, ¿no? Ya, el goteo, eso. Y para eso pues hay de todo país, ¿no? Hay peruanos también, y hay muchos también que hacen eso, ¿no? Muy bien, entonces tengamos cuidado con lo que nos prestamos, ¿no? En Salmos 37:21 dice, el malvado pide prestado y no paga, ¿no? El justo es bondadoso y comparte lo que tiene, ¿no? Es necesario pagar y evaluar si podrás cumplir el pago, ¿no? Y allí, por ejemplo,
también recibí una enseñanza muy interesante, ¿no? Si yo separo el 10% para dar a mi Dios, entonces cuando me voy a hacer un préstamo, cuando me hagan la evaluación de ese préstamo, de ese crédito, no deben de evaluarme en base al 100% de mis ingresos, ¿no es cierto? Sino en base al 90% de mis ingresos. ¿Por qué? Porque hay un 10% que es del Señor, ¿no? Entonces no debo de evaluarme, no debo de hacer mis planes económicos considerando el 100%, porque hay una parte que ya es del Señor. En Proverbios 17-18 dice: qué poco inteligente es comprometerse y salir fiador en favor de un amigo. Bueno, eso creo que la experiencia humana también enseña, ¿no? No salir garante de otro, ¿no? Porque nos metemos en problemas. Bueno, la palabra del Señor ya nos enseñó hace miles de años eso mismo, ¿no? Entonces, podríamos acceder a un crédito, pero tenemos que tener muchos cuidados. Uno, ¿vas a poder pagar? Dos, no consideres el 100% de tus ingresos, sino el 90%, aparte de esas evaluaciones que te hacen, ¿no? Considera que al hacerte préstamo te pones digamos, a merced o a gobierno, a disposición de aquella persona o aquella entidad que te presta, ¿no? Te vas a tener que sujetar a ellos, a los intereses, etcétera, que te impongan, ¿no? Y lo último que podemos ver es que no es bueno tampoco ser garante. Y la recomendación general de la Biblia es que se evite entrar en este sistema de préstamos, de créditos, y más bien todo sea al contado, ¿no? Y un economista te dice lo mismo, ¿no? Te aconseja lo mismo. Vamos a ver el siguiente principio. Invierte en activos y ahorra, ¿no? Dice en Proverbios 21:20: riqueza y perfumes hay en la casa del sabio, en la casa del necio solo hay despilfarro. Proverbios 31:21 dice: cuando nieva, no teme por su familia, pues todos ellos visten ropas dobles. O sea, ha habido inversión ahí en ropa, ¿no?, que se necesita. Proverbios 6:6 dice: perezoso, mira las hormigas, fíjate en sus caminos y ponte a pensar, ellas no tienen quien las mande, ni quien les dé órdenes, ni las gobierne. Preparan su comida en el verano y en el tiempo de la siega recogen su comida. O prevén y se preparan, ¿no?, para tiempos de escasez, ¿no? En resumen o en conclusión, ¿no?, invertir en los activos y tratar de evitar de invertir en pasivos. Bueno, ¿qué es un pasivo? Es algo que tú adquieres y siempre te va a generar gastos, ¿no? Gasto, ¿no? Un activo es algo que adquieres y puede por sí mismo de repente ir creciendo su capital de inversión o puede generarte aún más ganancias, ¿no? Por ejemplo, te compras un televisor. ¿Qué es un televisor? Es un pasivo porque te hace perder en primer lugar tiempo, ¿no es cierto? No, luego te hace perder electricidad, ¿no? Entonces es un pasivo, que lo único que provoca es salida, ¿no? Pero ¿qué tal si inviertes en, no sé, se me ocurre ahora en estos momentos, metal, oro, ¿no? De repente no da ganancias, pero el oro va subiendo de precio y cuando lo vendas va a costar un poquito más. O si es que hay posibilidad de invertir en algo, ¿no?, que no genere gastos, es mejor, ¿no? Y eso lo vemos también en estos textos bíblicos. Un último principio que quiero exponer, ¿no?, es acerca del tiempo. Aprovechar bien el tiempo. En Efesios 5:16 dice: aprovechen bien el tiempo, ¿no?, porque los días son malos. Y claro, este texto se enfoca principalmente al hecho, pues, de utilizar el tiempo que tenemos para acercarnos al Señor, para buscar al Señor, para servir al Señor. Pero entendamos esto, ¿no? Por eso al inicio dije, yo preferiría disciplinas de la vida y no tanto decir la disciplina disciplinas de la vida espiritual. ¿Por qué decimos espiritual? Es mi pregunta. ¿Por qué?
O sea, ¿qué piensas cuando dices mi vida espiritual? ¿En qué piensas? En Dios y todo lo que haces para Dios, ¿no? ¿Sí o no? Y cuando hago algo que no es directamente para Dios, por ejemplo, trabajar, ¿qué es? Si no es mi vida espiritual, ¿qué es? ¿Mi vida material o carnal? Pregunto. Terrenal. ¿Ya? Ahí hay un poquito de... no, ¿cómo manejamos esto? ¿No? Porque no encaja, ¿no? Carnal no, pues terrenal. No encaja. Bueno, me doy cuenta que no es así, porque Romanos, por ejemplo, nos dice que nosotros somos espirituales en Cristo. Y que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Mi trabajo, mi estudio, mi vida familiar, mi economía, todo para la gloria de Dios. Y si todo lo hago para la gloria de Dios, ¿es espiritual o es terrenal, carnal, material? Entonces, la disciplina para nuestra vida, todo lo que hagamos es espiritual, porque tú y yo somos espirituales por la gracia en Cristo Jesús. Entendamos entonces que este aspecto de la administración de nuestros bienes también es espiritual. También es parte de nuestra vida en Cristo, y que nada de nuestras vidas realmente escapa o está fuera de nuestras vidas en Cristo, incluyendo nuestro tiempo. Este Ángel decía al comienzo, ¿no?, que tenemos dificultades con el tiempo, y es cierto, ¿no? Tenemos dificultades con el tiempo, pero ¿quién recibe más tiempo que uno? ¿No? Es una pregunta medio absurda, ¿no? Pero ¿alguien recibe más tiempo que otro? Todos recibimos el mismo tiempo. Nadie es rico en tiempo, o nadie es pobre en tiempo, ¿no? Vive el comunismo ahí, ¿no? Bueno, todos tenemos el mismo tiempo. ¿Y por qué tenemos entonces algunos más problemas que otros con el tiempo? Sería una pregunta, ¿no? Claro, porque hacemos más cosas, podría decir uno, ¿no? Pero también podría ser porque no estamos administrando bien nuestro tiempo. Imagínate tú, vamos a pensar un momento, que a ti alguien te da 10,000 soles diarios para que lo uses. ¿Sí? Diario, ¿ah? 10,000. Ahora, durante el día, si no usas lo que no uses, a las 12 de la noche, tu cuenta, esa cuenta de ahorro donde depositan 10,000, se pone en cero. O sea, durante el día, si usas 5,000 soles, esos 5,000 soles no pasan al siguiente día, no. A las 12 de la noche, cero. Y después, al día siguiente, nuevamente 10,000. ¿No? Entonces, si no inviertes bien el dinero durante ese día, o no lo usas, cuenta cero. Bueno, ese es el tiempo. Dios nos da 24 horas cada día. Si no lo invertimos bien, a las 12 de la noche, cuenta cero, ¿no? Alguien, se cuenta de una industria muy grande donde quería avanzar, ¿no? Y no veían cómo. Buscaron economistas, ingenieros industriales, etcétera, para mejorar, y no encontraban las formas. Y este dueño se topó con un nuevo, digamos, ingeniero que había terminado hace no mucho de estudiar, y le dijo, no, yo quiero mejorar, pero no encuentro. Le contó. Y él le dijo, te voy a dar un consejo. Y es en cuanto al tiempo. Lo que se va a hacer, hazle un orden de prioridades a todo lo que hace la empresa, y lo más importante, háganlo primero, y luego lo menos importante. De tal manera que cuando pasó el día, si es que hay algunas cosas que no lograste hacer, las más importantes las has realizado. Y se dice que esta empresa creció mucho, ¿no? Se hizo internacional, ¿no?, usando esto. Y creo que es un buen consejo, ¿no?
hagamos primero lo que es más importante. Y la pregunta es, ¿qué es más importante para ti, para tu vida? ¿No? Tu relación con Dios, ¿qué es lo más importante? Lo material, tus relaciones familiares, ¿qué es lo más importante? Usemos bien el tiempo. Bueno, la última diapositiva es un pequeño repaso de estos principios que hemos visto para ser disciplinados en nuestra mayordomía o administración de los bienes. En primer lugar, tu relación con Dios es esencial. Segundo, honra y prioriza a Dios con tus bienes. Tercero, tu relación familiar es importante. Cuarto, tenemos que saber dar. 5, cuídate del crédito. 6, invierte en activos o ahorra un poco. Y 7, aprovecha bien el tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseña también a vivir en diferentes áreas conforme a tu voluntad. Y sabemos esto, que el vivir conforme a tu voluntad es la mejor manera en la cual cada uno de nosotros podemos vivir. Es la mejor manera de vivir para nosotros, mientras que también es la mejor manera de vivir y sobre todo para adorarte a ti, para servirte, glorificarte a ti.